a partir de aquel momento, Satanás sería un enemigo sentenciado. Es cuestión de tiempo que se cumpla su sentencia. Su destino está así marcado. No puede haber cambio. Él lo sabe. Y de hecho dice la palabra que sabe que le queda poco tiempo. Ahora, en su naturaleza perversa y maligna, Él quiere arrastrar con Él a todo el que pueda. En realidad, a los incrédulos los ciega y los aleja del Evangelio. A los cristianos intenta minimizar su influencia ante otras personas, como para que no se conviertan en medios para salvar a otros. En realidad hace su obra, mientras que el Señor Jesucristo anuncia, dice, y yo, habló del mundo que sería ya juzgado por haberle rechazado. Satanás sería echado fuera. Y si yo, dice él, fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando está hablando de levantarse de la tierra, ¿de qué está hablando el Hijo de Dios? Bueno, estaba haciendo una alusión a su muerte en la cruz, por crucifixión. Dice la Biblia, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, por ese medio, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos se van a salvar, que todos van a creer. Bueno, eso es una creencia que se llama el universalismo, que es una herejía que enseñan algunos de que toda la humanidad se va a salvar al final y que todo el mundo va a creer. Bueno, quisiéramos que fuera verdad, ¿verdad? Es una maravilla, pero no tiene nada que ver con la Biblia. De hecho, la Biblia dice que son pocos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice además, muchos me dirán en aquel día. En realidad son muchos los que no van a creer. Eso no encaja con la enseñanza de la palabra. Todos, ¿saben lo que significa? Todo se refiere específicamente a aquellos que van a creer en Él, a aquellos que van a acudir a Él. Todos son aquellos que creen en Él, entre toda clase y tipo de personas. Bueno, y entonces, ¿por qué dice todos? Repito, solo se refiere a los que van a creer en Él. Pero se usa la expresión todos, porque está hablando de todo tipo y clase de personas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, que no hay persona que Dios rechace si viene a Él. Todo tipo y toda clase de personas. Así mismo está estableciendo claramente en las Escrituras que el único medio a través del cual el hombre puede tener acceso a Dios es a través de su muerte. Él dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay acceso a Dios sin la cruz, porque solo por medio de la muerte de Cristo hay expiación satisfactoria del pecado, y por medio de Él se concede el perdón. Él dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en cuanto al proceso de salvación, en cuanto a lo que ocurre en la vida de los cristianos, ya lo he dicho otras veces, no es más que el resultado de Dios buscándonos a nosotros. Trata de ver su propia experiencia y la de otras personas que han aceptado a Cristo. No es precisamente la de alguien que buscó el Evangelio. Bueno, si alguien buscó el Evangelio en un momento determinado, fue porque el Señor lo puso en circunstancias que lo llevaron a buscar. Ya he dicho también que solo cuando el hombre tiene necesidad es cuando busca a Dios. Si no hay necesidad, el hombre no busca. Por eso, cuando usted esté orando por alguien que no conozca a Jesucristo, ya sea un familiar o un amigo, no se sorprenda cuando Dios le ponga en circunstancias peculiares, bien duras y difíciles. Eso es lo que Él quiere decir cuando dice, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, la última idea que me gustaría compartirles está en el verso 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Dice, nosotros hemos oído de la ley. Es una referencia a todo el Antiguo Testamento, no solo al Pentateuco.
que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Bueno, ellos, con base en pasajes tales como Isaías 9:7, Ezequiel 37:25 y especialmente Daniel 7:13, donde se llama al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, donde se llama el Mesías, ellos pensaron que Él vendría para derrotar a los enemigos, para implantar un reino de justicia y de paz. Pero fallaron en un punto. Y en el punto fue que no vieron que eso implicaba un proceso. Y parte de ese proceso es que viniera primero el Mesías como un siervo a morir, experimentando la condición humana, experimentando la muerte. Y entonces después se enfrentaría. Después de enfrentarse con la cruz, vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos no entendían esto. Y estas preguntas lo que hablan es de su ignorancia. Al decir, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, no podían reconciliar la predicción de Jesús sobre su muerte con la creencia de que el Mesías iba a ser un conquistador triunfante. Eso no encajaba en los planes de ellos. Pero ese sí era el plan de Dios. Ese sí era el propósito soberano de Dios. Ese sí era el único medio a través del cual la humanidad podría reconciliarse con Dios. Hermanos, aquí encontramos al Hijo de Dios en esta porción, anunciando su muerte y expresando su dolor, porque en muy poco tiempo moriría en la cruz. Dolorosamente este es un mensaje rechazado por muchos. Pero la Biblia nos advierte en Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El Hijo de Dios experimentó una agonía espiritual. Fue sometido a una extraordinaria aflicción. De hecho, cuando uno mira los relatos en la Biblia de la crucifixión de Cristo, son tan naturales. O sea, los evangelistas no entran en detalles. Aun cuando hablan de que fue azotado, de que se le colocó allí los clavos, o sea, que fue crucificado, que se le puso una corona de espinas. Uno recuerda la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde él se recrea en todos sus detalles. Pero esos detalles no se ofrecen en la Biblia. O sea, se limita a explicar lo que estaba sucediendo. ¿Saben por qué? Porque aquellas personas a las que fueron escritos los evangelios en primer lugar eran personas que estaban muy relacionadas con la crucifixión y sabían lo que ésta significaba. Era una muerte espantosa. Piense por un momento toda la agonía física a la que fue sometido el Hijo de Dios. Pero hagamos un énfasis mayor en su agonía espiritual. Nos cuesta trabajo. Y por mucho que intentemos no podremos explicarlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos pecadores. No hemos conocido otra cosa que el pecado. No hemos vivido de otra manera que como cadáveres andando. Sin embargo, aquel que estaba allí era el Hijo de Dios. Era el Santo Dios ocupando el lugar del hombre. Por mucho que intentemos, no podemos comprender la magnitud de la agonía a la que Él fue sometido. Sin embargo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Jamás he creído esa mentira que algunos exponen. Para mí es un error de que Cristo
solo murió por los escogidos. La Biblia no enseña eso. La expiación de Cristo en la cruz es ilimitada. Ahora, solo se hace efectiva en aquellos que se entienden y creen, en aquellos que se apropian de su muerte. Pero su muerte fue suficiente para salvar a la humanidad entera. Si la humanidad no se salva, es porque el hombre no quiere salvarse. Porque aún así dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algunos universalistas usan este versículo para decir, mira, Dios quiere, por eso todo el mundo se va a salvar. Porque si Dios quiere algo, nadie lo puede impedir. Déjenme decirle que hay algunas cosas que Dios quiere. Sin embargo, Él permite que el hombre tome su decisión. Hay un plan soberano, hay un plan que expresa el propósito o el decreto de Dios, que eso no se puede alterar en ninguna manera. Sin embargo, hay otros deseos que Dios tiene que no significan necesariamente que Él los va a llevar a cabo. Dios tiene el deseo, pero no significa que Él lo va a llevar a cabo. Por ejemplo, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero Él no va a llevar a cabo la salvación de toda la humanidad en contra de gente que no está dispuesta a creer. Porque Dios toma en cuenta la voluntad humana. Por eso creó un ser libre. En esta semana estaremos viajando nuevamente en los recuerdos de los evangelios sobre aquellos acontecimientos que experimentó el Hijo de Dios. Para nosotros es una enseñanza que no podemos obviar nunca. Esa es la razón por la que somos cristianos. Y para aquellos que no conocen a Cristo, es un mensaje que tenemos que darle. Usted no puede hacer nada por la gente, nada mejor que llevarles el evangelio. Cualquier acto de misericordia que podamos tener con otros se queda pequeño con el mayor, que es compartirle el evangelio. Que el Señor nos bendiga, hermanos.